Muy buenas tardes. Aquí en Bolivia es tarde. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Paza. Soy licenciada en Salud Colectiva, graduada de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Tengo técnico en Ciencias de la Educación de la Universidad Pública del Alto. Actualmente estoy en el movimiento MOCASAC, el movimiento de la creación de la carrera de salud colectiva en América Latina. Un movimiento creado y compuesto por licenciados en salud colectiva y también estudiantes. Hoy tenemos a un invitado que es Robert. Robert, muy buenas tardes. Buenas noches, Eh, Eli. Casi bien. Licenciado en salud colectiva, graduado de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, actualmente es sanitarista, residente en el programa de residencia multiprofesional de la salud de la familia en la UNILA. Alumno de la maestría de gerontología de la Universidad Europea del Atlántico de España. Bueno, como íbamos avanzando, otro movimiento, hoy tenemos hoy tenemos la participación de nuestro compañero Robert para la situación de Costa Rica. Robert, ¿nos podría contar un poco sobre el perfil sociodemográfico y la situación del COVID actual en Costa Rica? Sí, Eli. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación al MOSACAC, ¿no? Es un movimiento tan importante que es el reconocimiento de la salud colectiva en el contexto latinoamericano. Eh, Déjame mostrarte un gráfico que tengo, creo que queda mejor para que entendamos cuál es el perfil sociodemográfico de Costa Rica en comparación con los demás países centroamericanos. Entonces, un momento, comparto aquí contigo. Bueno, entonces, Costa Rica es el tercer país de América Central continental, porque creo que es importante hacer esa diferenciación. Centroamérica se divide en dos sectores principales. Existen los países que forman parte del eje continental, en los cuales está Costa Rica. Son esos países que tienen limitación dentro del continente americano, de Panamá hasta Guatemala, por ejemplo. Y existen los países centroamericanos insulares en los cuales está Jamaica, Cuba, República Dominicana. Entonces, simplemente considerando, como lo podemos ver en este gráfico, los países centroamericanos continentales, Costa Rica se coloca como el tercer país menos habitado, o sea que existen menos habitantes. En relación a los índices, por ejemplo, de lo que sería la inversión estatal del Producto Bruto en educación, Costa Rica tiene alrededor de 7.4% de inversión. Resaltar que la tasa media de estos países centroamericanos continentales en educación es de 5%. Y en lo que refiere específicamente a la inversión estatal en el área de la salud, Costa Rica tiene 8.1% de una media de 7% de los países centroamericanos continentales. Y por último, que es un aspecto muy interesante, es la inversión en el área social. Costa Rica representa 24.0% de su Producto Bruto en inversión social sobre una media centroamericana de 12.25%. Entonces vemos que es un país que se coloca al margen de la inversión mínima media de estos países en el área de la salud, de la educación y en aspectos sociales. En relación a la tasa bruta de natalidad, Costa Rica es uno de los países con menos natalidad. De hecho, es el país con menos natalidad de toda la región centroamericana continental, con solo apenas 12.7% anual. Y en relación a la tasa bruta de mortalidad, existe un 5.4% sobre una media de 5.3%. Entonces, está excediendo un poco, por un percentual, la media subregional de mortalidad. Esos datos nos permiten entonces diferir que Costa Rica es uno de los países que presenta unas condiciones de vida óptimas para el desarrollo de sus habitantes. Sin embargo, también, como lo podemos ver, tiene otra serie de problemas sociales de los cuales probablemente hablaremos más tarde. El COVID-19. Eli, no sé si me escuchas, pero ahora sí te escucho. Disculpa, no escuché tu pregunta. Claro, voy a repetir. En relación a lo que nos acabas de contar, eh,
¿Nos podrías dar una contextualización sobre el COVID-19? ¿Cuál es la situación del sistema de salud que está colocando Costa Rica para combatir el COVID? Claro, bueno, primeramente entonces hablaremos sobre cómo ha sido este comportamiento epidemiológico del COVID-19 en la República de Costa Claro. Rica. Y para eso mostraré una tabla que es la tabla oficial del propio Ministerio de Salud, que al igual que Brasil, que Bolivia, en fin, que los países a nivel mundial se encuentran realizando actualizaciones diarias sobre el comportamiento epidemiológico. Solo un momento, por favor, que ya te comparto esta, Yanela, para que nos quede mejor este análisis de los datos. Entonces aquí, Eli, no sé si puedes ver la tabla, puedes ver las informaciones. No, sí, ahora sí, ya se puede ver. Okay. Bueno, entonces esos son los datos actualizados del Ministerio de Salud de Costa Rica hasta ayer. Entonces son los datos que tenemos hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, 17 de mayo, había un registro de 863 casos confirmados, con una media de 10 casos nuevos por día, con un total de 10 fallecidos. Entonces tenemos así, para que entendamos de qué forma está comportando el COVID en Costa Rica. Si calculásemos la tasa de letalidad de esa enfermedad, que sería entonces, tomásemos el número de los casos confirmados que tenemos de esta patología, de esta enfermedad, sobre el número de muertes, entenderíamos que la letalidad representa 1.2% de los casos. Es una letalidad un poco alta para un país que no tiene tantos casos confirmados, si lo fuéramos a analizar desde una visión epidemiológica. Y yo creo que resalta todavía aún más ese entendimiento si analizásemos de forma sobre una epidemiología social, ¿no? Nos permitiría entender más a fondo esa cuestión de esos óbitos, de esas muertes. Tenemos que positivamente el país representa una tasa de recuperación de 65.5%. Es importante que entendamos que actualmente, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, no podemos hablar en cura, hablamos en recuperación. Entonces no podemos decir que esas 565 personas que ya eventualmente tuvieron el virus, recibieron la asistencia y se curaron, se recuperaron, no sufrieron cura o no son registrados como curados. Actualmente tenemos 288 casos en monitoramiento, que son los que tenemos activos, y el país ha realizado en total 20.115 muestras, o sea, ha aplicado 20.115 muestras. Eso quiere decir que tenemos una lista de sospecha bastante alta. Y de entre esas muestras realizadas, hemos descartado 13.481. Entonces, a veces escuchamos países que tienen un número de casos confirmados que han sido pocos, pero eso no quiere decir que no se hayan realizado una serie, una cantidad elevada de testes, de los cuales felizmente la mayoría han sido negativos, ¿no? En relación al género, ¿cómo se comporta el COVID por género en Costa Rica? La mayoría de los casos, un 63.4% se está registrando entre hombres. Tenemos 470 casos en hombres y 393 casos en mujeres. Entonces vemos que los hombres son los que están contagiando más con el virus en Costa Rica. Y en relación, finalmente, en relación a la tasa etaria de estas personas que eventualmente se contagiaron el virus, 89% de ellos son adultos, apenas 5% son adultos mayores y 6% son menores de edad. Es importante que entendamos de qué forma influencia nuestra percepción nacional sobre los grupos etarios. Sabemos que los adultos mayores, según nos indican los datos de otros países que presentan mayor número de muertes y que, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Estados Unidos, la población que ha sido más afectada en términos de mortalidad han sido los adultos mayores. En Costa Rica, esa cantidad de personas contagiadas es muy poca, es un 5% del total de los casos confirmados. Entonces tenemos que casi 90% de nuestros casos confirmados están concentrados en la población considerada como adultos. En relación, cómo están siendo acompañadas las personas que están hospitalizadas. Actualmente Costa Rica tiene 17 personas en hospitalización en cuidados intensivos.
y tenemos unas edades que son bastante considerables porque las personas que se encuentran hospitalizadas actualmente en Costa Rica son todas idosos. Entonces tenemos adultos mayores, disculpa que a veces se me confunde el portuñol, son todos adultos mayores, entonces son un grupo vulnerable, pero representan aún en la media total de los casos que tenemos confirmados un porcentaje bastante bajo. En relación a las muertes, tenemos 10 muertes hasta el día de ayer registradas. De estas, 9 han sido hombres y solo una ha sido mujer. Los rangos de edad varían bastante, porque, por ejemplo, la persona que falleció, que tenía la menor edad, era un hombre de 45 años y después tenemos que la máxima edad fue de 87 años, también un hombre. Entonces, importante también destacar que esa persona que murió de 45 años, que fue la edad más baja que tenemos registrada, fue una persona que no tenía registro de comorbilidades, era una persona que tenía su trabajo normal, que presentó los síntomas, fue al hospital, fue hospitalizado, ingresó en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y demoró 3 días. Y después de 3 días, el virus afectó tan fuerte su sistema inmunológico y respiratorio que infelizmente fue a muerte y fue un cuadro bastante chocante para la población porque escuchamos constantemente que personas que presentan ciertas enfermedades son las que son más propensos a morir por el virus, ¿no? Y este fue un caso que llamó bastante la atención a nivel nacional, pues porque la persona no tenía comorbilidades o comorbilidades, para quien nos está escuchando, tal vez no está tan familiarizado con el término, es la existencia de muchas enfermedades. Por ejemplo, una persona comórbida es una persona que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene la presión alta, que tiene registro de enfermedades circulatorias, respiratorias, en fin. Y ese sería un cuadro de fragilidad, por ejemplo, si comparamos los datos que nos ha pasado el Ministerio de Salud. Vale. Robert, una pregunta. Quería saber cómo el país ha actuado ante ante la emergencia sanitaria ahí en Costa Rica, si están tomando el tema de la cuarentena y esa situación. En relación a eso, cómo el gobierno está actuando para ayudar a a las familias, digamos, porque algunos no están trabajando, ¿no? Sí, claro. Déjame primero explicarte un momento cómo funciona el sistema de salud en Costa Rica. El sistema de salud en Costa Rica presenta características bien diferenciadas, por ejemplo, en comparación al resto de los países centroamericanos continentales. Costa Rica trabaja su salud pública bajo un sistema de seguro social. El seguro social es un modo de administrar la salud de una población extensa, ¿no? A nivel nacional, pero que requiere de la contribución obligatoria de las personas que tienen vínculo laboral activo. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica existe la contribución por los empresarios, o sea, las personas que tienen, que son portadores de entidad jurídica. Existen también la contribución del propio trabajador, en donde se selecciona un porcentaje de su producto final de trabajo, su ingreso final, y existe entonces la contribución del Estado. Entonces es un trabajo tripartito entre los 3 entes para realizar la manutención del sistema público de salud. Claro, existe un programa específico que cubre a las personas que tienen invalidez, por ejemplo, adultos mayores que no tienen medios para, pues, costear el sistema, y menores de edad que no tienen acceso a un empleo, pues, por su edad, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los principales desafíos que el país enfrenta, es la manutención de un sistema que depende totalmente del ingreso de esas 3 entes, ¿no? Entonces, el país decretó su estado de pandemia, pues decreto nacional, en el cual todas las empresas cerraron sus actividades el día 20 de marzo, disculpa, el 20 de marzo. Entonces ya vamos para casi 2 meses en los cuales muchas empresas, no todas, porque algunas empresas han parado. Costa Rica es un país que depende grandemente del turismo, es una de las principales actividades económicas del país, ¿no? Genera bastante ingreso al país, y también la agricultura. Entonces, mayormente la agricultura, por ser uno de los servicios de producción básico y fundamental, no ha parado las actividades.
Todo lo que refiere a la producción de productos esenciales como arroz, frijoles, un país que exporta mucho banano también, por ejemplo, esas actividades no han parado. Se encuentran sobre medidas específicas del Ministerio de Salud y en constante monitoramiento. Ellos reciben inspecciones diarias por entes del Ministerio de Salud. Y en relación al sector industrial, que se encuentra generalmente en el área más, en el gran área metropolitana, le llamamos en Costa Rica. El gran área metropolitana está compuesto por las 4 principales provincias del eje central, que serían San José, Cartago, Alajuela y Heredia. Costa Rica, yo creo que se me olvidó decir esto, que es muy importante también, pero Costa Rica es un país muy pequeño, tiene 51,000 kilómetros cuadrados y tenemos apenas 7 provincias. Entonces, también es importante resaltar que el 75% del total de los casos que tenemos han sido registrados en esta gran área metropolitana. Entonces vemos como la zona más industrializada, que se esperaría que tuviese más conciencia de la situación, es donde representa mayor número de casos confirmados. Claro, eso también podría estar justificado, Eli, por ejemplo, por la presencia de los aeropuertos internacionales que solo se encuentran en esa gran área metropolitana. Existe otro aeropuerto internacional de gran porte que está localizado en una área pacífica del país, pero justamente esa área del Pacífico y el área del Caribe son las cuales representan menos número de casos. Entonces, otra actividad también que el país depende mucho es de los servicios de atención al cliente. En Costa Rica se registran muchas empresas transnacionales, le llamamos, que son empresas de origen exterior, las cuales han establecido sus unidades en zonas francas. Representan ingresos muy altos para el país porque representan números de empleos elevados. Estas empresas, desde el año pasado, Costa Rica viene implementando una ley de trabajo de tecnología bastante avanzada, podría decirse, porque vienen implementando el home office, que sería el trabajo remoto desde casa. Y esto ha sido uno de los aspectos más positivos que le ha permitido a Costa Rica, bueno, que le ha ayudado a mantener un poco la economía del país, es que todo este grupo de personas que trabajan en este tipo de empresas han conseguido desarrollar sus actividades desde casa. Entonces, grande parte de la población aún se encuentra generando un ingreso. Y como te explicaba antes, Eli, estas personas están contribuyendo para este régimen obligatorio del propio sistema de salud. Entonces, eso es un aspecto positivo que el país está pasando ahora, por ejemplo. No sé cuál era la otra pregunta que me habías hecho, disculpa. Sobre el estado de Costa Rica, cuáles las acciones que está tomando ante el sistema. Si ha habido, como me estabas explicando, el tema de la cuarentena también, porque en América Latina la mayoría de los países están en cuarentena, como verás. Entonces, quería saber esa situación también, cómo lo está tomando la gente más humilde. Dale. Mira, te cuento que en Costa Rica, como te comentaba, el 20 de marzo fue cuando se decretó la eliminación de la aglomeración y la punición a la aglomeración pública, ya con medidas jurídico-sanitarias, tanto para grupos como para personas y para empresas. Costa Rica, actualmente el tipo de transmisión que se identifica en Costa Rica no es comunitaria. Entonces, eso es un aspecto muy positivo que le ha permitido al país tomar cuidado de las acciones de prevención y de control y de combate al COVID. Entonces, aún es uno de los pocos países de América Latina que tiene transmisión local. ¿De qué forma podríamos considerar esa transmisión local en las acciones que el país viene desarrollando, principalmente el Ministerio de Salud? Cuando tú tienes transmisión local, tú tienes el control de la fuente donde los casos se encuentran, ¿sí? Es como que tú consigues dentro de tu mapa nacional identificar exactamente dónde están las posibles fuentes de contagio. Y eso le ha permitido al país reforzar las acciones donde tenemos mayor concentración. Eso no quiere decir, claro, que el país presenta 1, 3, 4 casos en zonas más alejadas y no están realizando las acciones debidas. Simplemente quiere decir que existen zonas en las cuales las acciones del Ministerio de Salud tienen que ser más focadas. Otro aspecto importante también es que el país desarrolló, fue por decreto obviamente nacional, la implementación de un hospital específico para el COVID.
¿Por qué crear un hospital específico para el COVID? Me podrías preguntar si eso genera gastos, genera inversión de recursos humanos, genera alocación de servicios, rearticulación de la propia Red Nacional de Salud. Es porque, justamente por esto, porque tenemos transmisión local, podemos hacer esto, podemos desviar los casos que no son graves, casos que no requieren, por ejemplo, de un acompañamiento clínico directamente, pero que sí requieren de un monitoramiento, casos que son personas que están positivas, pero que están en aislamiento domiciliar, son acompañadas por este Hospital Nacional del COVID. En el momento que una de estas personas positivas presenta algún tipo de peora en su estado de salud o agravo directo, ya son direccionadas directamente para la red terciaria, ¿no? La red de tercer nivel, disculpa, en donde recibirán la atención indicada. Entonces, la presencia de este hospital específico para COVID ha sido uno de los puntos claves para que en el país se logre mantener la transmisión a nivel local y no comunitario. Hacerte una pregunta. Quería saber si tú sabes cuándo ha sido que se ha registrado el primer caso en Costa Rica. Sí, el primer caso registrado en Costa Rica fue el 6 de marzo. Listo. Y de acuerdo al registro que se tomó, han tomado medidas que ha favorecido al Estado de Costa Rica, ¿verdad? Claro, ha sido todo un proceso muy paulatino, muy gradual, Eli. Yo creo que ha sido un proceso que en la mayoría de los países hemos evidenciado eso, ¿no? Es el hecho de que, por ejemplo, tienes el registro de tu primer caso, pero ¿de qué forma vas a actuar? ¿Vas a cerrar todas tus fronteras porque tienes un caso? No, infelizmente es un padrón mundial. Esperamos que la situación se agrave a una manera en la cual realmente tengamos que realizar intervenciones más drásticas, como por ejemplo el cerrar las fronteras. Costa Rica tiene fronteras, tenemos simplemente dos fronteras, tenemos frontera al norte con Nicaragua y tenemos frontera al sur con Panamá. Entonces, en el momento en que se realizan todas estas series de decretos internacionales por la OMS, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, es que el país realmente intenta adherir a esta causa. El 15 de marzo fue que salió el primer decreto que hablaba sobre la revisión. Ni siquiera fue el cerrar las fronteras por completo. El 15 de marzo el Ministerio de Salud indicó que en las fronteras debía realizarse una requisición especial para estas personas que estaban entrando y que estaban saliendo. El 27 de marzo se indica el cierre total de las fronteras náuticas, terrestres y aéreas. Entonces vemos cómo todo este proceso ha sido gradual, ¿no? Ha sido de acuerdo con la peora y con el aumento de los casos, las acciones del gobierno han sido más drásticas. Existe también, bueno, fue decretado también el tránsito, ¿no? Vehicular, el control del tránsito vehicular, que fue muy parecido con lo que sucedió, si no me equivoco, creo que fue en Perú y en Chile, que era la designación para el día en el cual tú podías sacar tu carro, ir al supermercado, hacer tus compras, con el intuito de disminuir la flota vehicular, ¿no? Y de cierta forma, con esto estás disminuyendo el número de casos que podrías eventualmente registrar de contagios, ¿no? Ujú. Sí, en muchos países estamos viendo esa situación. También aquí, bueno, te voy a hacer una pregunta que la compañera Catherine nos está haciendo. Nos dice que en porcentaje la población indígena, ¿cómo está siendo afectada por el COVID? En porcentaje, mira, Eli, esa es una información que eh, me interesó bastante buscarla antes. Pensé que me preguntasen algo al respecto. Infelizmente no tengo esa información directa sobre cuál es el porcentaje de la población indígena. En Costa Rica tenemos 22 etnias indígenas y estas etnias indígenas generalmente están localizadas en la zona Caribe y en la zona Pacífica, en la zona Huetar que le llamamos. Si nos vamos al número de casos registrados actualmente, el Caribe es donde se registran menos casos de contagio. Y te estoy hablando de un total de, si no me equivoco, cuando estaba leyendo el reporte, teníamos en Caribe teníamos apenas 23 casos. Y en el Pacífico habían apenas 28 casos. Entonces, estos casos generalmente están en donde existe mayor aglomeración. La población indígena en Costa Rica está localizada en lugares más, ¿cómo te podría decir?
de difícil acceso. Son pueblos que se ha respetado su autonomía, son pueblos que no te digo que no tienen acceso a lo que encuentras generalmente en una ciudad, lo tienen, pero se respeta su autonomía. Entonces el contacto ciudad-pueblo indígena o comunidad indígena es muy diferenciado. Es muy diferenciado. Infelizmente no te podía decir cuál sería el porcentaje de contagio indígena. Claro. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Lorena Moncalvo nos hace la pregunta, ¿cuáles han sido las acciones del Estado para las personas más vulnerables? Nos dice, ¿quiénes se han quedado sin empleo? Si hay algún apoyo económico a las personas que tal vez posiblemente se quedaron sin empleo o, o viven del día a día, así para decir. Entendí. Claro. Entonces, bueno, si considerásemos las personas vulnerables serían desempleados, serían madres solteras, serían, por ejemplo, adultos mayores que solo cuentan con su ingreso de pensión mensual, ¿no? En Costa Rica existe un órgano público que se llama Ministerio Mixto de Ayuda Social. Este Ministerio Mixto de Ayuda Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, la verdad no es un ministerio, es un Instituto Mixto de Ayuda Social, es el encargado de realizar toda esta serie de ayudas sociales para los grupos vulnerables. Y al ser un órgano que ya ha realizado este tipo de acciones y que es designado para tales acciones, fue el encargado de realizar un screening sobre cuáles serían las posibles personas que requerirían de una ayuda estatal, que sería un valor alrededor de $250, es el aporte que el Estado viene realizando en 3 cuotas. Se parece mucho con la ayuda que el gobierno brasileño ha realizado, en el cual se hace un screening de todos los criterios, una persona que tiene que tener un ingreso actual mínimo al salario mínimo, una persona que tiene que estar en estado de vulnerabilidad social, una persona que tiene que, por ejemplo, una madre soltera que tiene hijos dependientes. Ellos han estado recibiendo una ayuda de $250 durante 3 meses, es un periodo máximo, 3 parcelas, es lo que el gobierno va a costear. Vale. Quería saber también, no sé si estoy molestando, nos habíamos pasado algo que quería saber sobre el tema de la medicina tradicional, sí, porque me he enterado que en América Latina hay países que están optando por esa, por esa área, digamos, por ese sector más que todo. Entonces, no sé si tú has podido ver que si en Costa Rica están haciendo eso, están actuando ahí en la ciudad o en poblaciones alejadas, no sé. Claro. Bueno, medicina tradicional hablamos de, bueno, no es una práctica muy común en Costa Rica, la Mm, medicina tradicional, pues porque el modelo de asistencia es un modelo muy hospitalocéntrico. De hecho, yo siempre critico mucho el sistema de salud de Costa Rica porque es un sistema totalmente centralizado, tiene una visión muy hospitalocéntrica de lo que sería la triade de salud, enfermedad y cuidados. Es una visión muy hospitalocéntrica. Entonces, metodologías como terapias complementarias integrales, medicina tradicional, no es que no existan. En ciertas regiones del país puedes tener acceso a esas, pero no es una práctica muy común del sistema. bueno, y también como sanitarista, Robert, vamos a hablar ahora como sanitaristas. ¿Cuál ¿Vale? sería, cuál crees que sería nuestro aporte como sanitaristas ahora en este momento de pandemia? ¿Cómo podríamos actuar o cómo se podría actuar en estas situaciones? Claro, mira, el sanitarista es aún más cuando ya tú tienes la oportunidad de ir a campo y de identificar todas las áreas en las cuales te han formado durante 4 años. El sanitarista es un profesional integral, diría, es un profesional que presenta una visión global de lo que es un contexto sanitario, es un profesional que integra el área de la epidemiología, es un profesional que consigue hacer la gestión y planeación en salud, es un profesional que también incorpora todas las áreas sociales vinculadas a la salud. Entonces, cuando tú tienes esas características, y claro, no podemos dejar de lado la comunicación y la educación en salud. Cuando tú tienes todas estas características y consigues unirlas y crear una visión global de lo que realmente representa este nuevo virus para el mundo, y no solo para tu país, sino que para el mundo, te da muchas áreas de actuación.
¿no? Principalmente, actualmente sería en el área epidemiológica, ¿no? En que estás obteniendo datos, estás viendo, analizando estos datos, pero también tienes que pensar en realizar prevención, acciones de prevención, tienes que pensar en cómo tú puedes llegar con mecanismos de educación y de comunicación a la población. Y muy importante, creo yo, que es cómo tú puedes conciliar estos conocimientos tan técnicos que produces dentro de la universidad y popularizarlos, porque no es lo mismo que tú y yo tengamos un diálogo ahora acá y empecemos a hablar y a utilizar términos técnicos, en que me pidas que transmita esas informaciones con la comunidad. ¿Cómo llego yo a la comunidad y explicarle que en su comunidad existen 15 casos y las medidas de protección y de prevención que tenemos que tomar? Entonces, el sanitarista, aún más en esta situación actual de pandemia, tiene que colocarse en esa posición. De hecho, el sanitarista ya es un profesional que intenta desconstruir mucho. Somos muy desconstructores, estamos siempre intentando desconstruir lo que ya ha sido construido, pero con ojos de mejora, ¿no? Con ojos de actualización. Entonces es un momento en el cual podemos posicionarnos y ver de qué práctica, de qué forma nuestra práctica profesional puede ser destecnificada para que tenga mayor impacto en la población. Porque al final de cuentas, Eli, este coronavirus se presenta como una enfermedad social. Es una enfermedad en la cual, por más que tú transmitas las informaciones, indiques que tales acciones pueden llevar a la muerte de las personas, la comunidad tiene que entenderlas de forma popular, porque si no, no va a tener los efectos esperados. Sí, también nos dice, bueno, tienes mucha razón, estamos desglobando esas cosas, digamos, como sanitarista. Entonces, María Cañón también nos hace una pregunta sobre cómo un sanitarista, ¿cuál ha sido el mayor acierto y desacierto de trabajo contra el COVID-19? ¿Y cuál sería el trabajo del sanitarista en Costa Rica? Claro, bueno, para responder la pregunta de María, que es una pregunta bien amplia, creo yo. Actualmente yo estoy realizando acciones de sanitarista en la vigilancia epidemiológica en Brasil, ¿cierto? Entonces mi percepción, mi contexto actual es la actuación sobre el sistema único de salud, pero esto no quiere decir que no me venga informando y no me venga actualizando desde que comenzó toda la pandemia, pues soy de Costa Rica y me interesa mucho entender cómo mi país está actuando sobre esto. Infelizmente, en Costa Rica no existe el sanitarismo como una profesión. En Costa Rica existe la promoción de la salud que en su totalidad no es lo que comprendemos como promoción de salud en Brasil, ¿no? Promoción de salud en Costa Rica es la única carrera brindada a nivel nacional que tiene es una carrera, claro, de graduación, de licenciatura, eh, que es dada por la Universidad de Costa Rica, pero que incorpora muchos de los conocimientos de la salud colectiva. Entonces, este profesional es formado para refletir sobre las políticas públicas de salud, para entender sobre epidemiología, para entender sobre promoción de la salud, para entender sobre el derecho sanitario. Y yo creo que el derecho sanitario en la actual conjuntura del COVID es una de las áreas en las cuales también nos podemos desenvolver más, entender cómo esta normativa internacional, porque si bien nos enfocamos, en la mayoría de los casos nos enfocamos en asistencia, pero esta es una enfermedad que va a dejar estragos cuando consigamos controlar el estado que tenemos de transmisión. Es una enfermedad que va a dejar muchos estragos a nivel social. Entonces, tenemos que reforzar nuestros conocimientos y nuestros saberes en el área de derecho sanitario, porque a final de cuentas la salud es un derecho universal, es un derecho que debería ser reconocido, es un derecho humano, es fundamental. Entonces, yo creo que es una área que tenemos que trabajar más, yo creo que es un área que nos va a representar bastante trabajo cuando tengamos los productos finales de qué representó el COVID para todo el mundo, para nuestros países, y ahora, de qué forma el Estado va a responder a todos los estragos, a todas las pérdidas financieras. ¿Será que nuestros estados entonces van a afectar nuestros sectores, nuestras garantías sociales que ya tenemos? ¿De qué forma? Es una visión muy a futuro que yo tengo muy personal. ¿De qué forma esos países intentarán reponer lo que ya invirtieron? Es una cuestión bastante amplia de ese pensar. Nosotros tenemos que actuar ya en esta situación, digamos, pasando la pandemia, vamos a tener que actuar
desde el Ministerio de Salud para poder prevenir también ya futuras pandemias o futuras enfermedades que podemos, no Claro. sé, ayudar, digamos, o en escuelas, porque también podemos participar nosotros en escuelas también dándole enseñanza a los niños, como dijimos, un área literalmente social. Bueno, quería hacerte una última pregunta, Robert, ya se nos está acabando el tiempo. Vale. Eh, ¿Cómo, qué te parece la creación del movimiento ahorita, del movimiento del MUCASAC para América Latina? ¿Qué te parece a ti este movimiento? Wow, cuando me enteré sobre el movimiento, que me llegó la invitación, la explicación del movimiento, quedé muy feliz. La verdad quedé muy feliz porque, como te comento, justamente en Costa Rica no existe este tipo de formación. Y es una formación muy rica que vendría a reforzar el propio sistema de salud. Nos daría una visión más amplia de qué forma el sistema de salud costarricense puede garantizar aún mayores beneficios para la población. Y yo creo que no solo en la garantía de los beneficios, pero también en la administración, ¿no? Vemos que la administración de los sistemas de salud es uno de los principales desafíos que ellos tienen. El movimiento representa oportunidades enormes para el reconocimiento principalmente de nuestra área de actuación y representa también la oportunidad para muchas otras personas que se enteren, que sepan que existe una formación específica en esta área tan interdisciplinar que es la salud colectiva, ¿no? Entonces es una oportunidad muy grande que tenemos para valorizar nuestra formación y llevarla, sacarlas de las fronteras brasileñas de las cuales surgieron, porque el sanitarismo es una ciencia que tiene origen brasileño, ¿no? Con todo esto de la reforma sanitaria, pero es un área que debería ser extrapolada, debería ser llevada para fuera de las fronteras brasileñas. Bueno, muchas gracias, Robert, por tu participación. Realmente nos ha encantado saber un poco sobre la situación que está pasando Costa Rica y tu aporte ha sido muy bueno para que podamos enterarnos un poco sobre la situación también del sistema que tiene Costa Rica. Muchas gracias, Robert. ¿Algo Gracias a más? ti. Y gracias a todos que también se mantuvieron conectados con nosotros acá en la transmisión. Sí, muchas gracias y buenas noches. Ya saben, cuidarse, mantener la cuarentena. Aquí estamos con la cuarentena en Respetar exceso. la protección. Exacto. Chao, chao. Gracias por la invitación, Eli. Chao. Chao, chao.